Y justo vengo a exponer este tema porque fui la asesora de la Comisión de la Mujer, que me tocó elaborar la ley en la parte sustantiva, la nueva ley de violencia familiar, que es la ley 30364. Por esa razón paso a exponer, a darles una introducción sobre el tema, debido a que participé en la elaboración de esta ley, ¿no? Por esa razón estoy acá con ustedes y me voy a permitir explicarles con un detalle breve sobre la nueva ley 30364. Por favor. Bueno, básicamente, para hacerles un poco de historia, esto data de más o menos unos 8 años atrás. Se creó una comisión en el Congreso, por ley del Congreso de la República, para elaborar una ley que trate el tema de la violencia contra la mujer y el grupo familiar. Se tuvo un texto que quedó desactualizado por razones administrativas y luego se volvió a actualizar de tal forma que este texto se oficializó dirigiendo un oficio a la Comisión de la Mujer en el año 2013, del cual se elaboró un dictamen, y el primer dictamen que da como resultado de esta ley fue el dictamen de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República del año 2013. Pasaron algunos años y recién el año pasado la Comisión de Justicia emite un dictamen, el cual ingresa al Pleno del Congreso y se aprueba definitivamente un texto sustitutorio que viene a ser el resultado de estos dos dictámenes. La gran diferencia es de que del dictamen de la Comisión de la Mujer toman la parte sustantiva y se crea una nueva parte procesal por la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Definitivamente, como ustedes pueden observar, han pasado varios años, y en la época que yo estuve de asesora de la Comisión de la Mujer, que me tocó elaborar el texto, hubo una serie de reuniones que se hicieron con los organismos internacionales, básicamente de Naciones Unidas, para elaborar el texto sustitutorio de la ley 30364. Pero ¿cuál fue la primera preocupación de hacer una nueva norma? La pregunta es, ¿por qué una nueva ley de violencia? ¿Cuál sería la respuesta? Si ustedes observan en la diapositiva, el objeto de la ley es prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Es decir, lo que se quiso era que no solamente el tema de violencia contra la mujer era un tema de violencia familiar o intrafamiliar, sino se quiso tratar un tema completo de violencia contra la mujer. Y cuando ustedes ven estos verbos, utilizamos estos verbos para usar el mismo lenguaje que utiliza ¿qué instrumento internacional? La Convención Belém do Pará. Es decir, ¿cuál era nuestra tarea? Nuestra tarea era adecuar la normatividad nacional a los tratados de derechos humanos relativos a los derechos de las mujeres. Porque otra cuestión importante que se quiso es cambiar la forma de pensar de los operadores jurisdiccionales y de la población en general. ¿Qué quiere decir? Que el tema de violencia contra la mujer no es un tema que compete a derecho de familia. Es un tema que hoy en día se considera especializado. Existe la especialización del derecho de las mujeres. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando lean la ley, van a leer el tema laboral, el tema también del feminicidio, y como bien decía la congresista Cuculiza, que también me tocó estar en esa época cuando se reformó la primera ley de feminicidio, porque si bien es cierto, se había tenido la buena intención de colocar el tipo en el sistema jurídico, el problema era de que no se podía aplicar en la práctica y que era necesario mejorar la descripción típica del delito e incorporar otras situaciones, como por ejemplo que una mujer también podía cometer feminicidio. ¿No es cierto? Entonces se trataba de perfeccionar las figuras jurídicas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en consideración que lo importante aquí es establecer que hay que quitarse, ¿no?, la idea de que esto es un tema exclusivamente del derecho de familia y que es una cuestión de adecuar la ley nacional a los tratados internacionales de protección de la mujer, que hoy en día el derecho de las mujeres es una especialidad en el derecho. Adelante. Por favor.
Entonces, a partir de esta convención que fue ratificada en el año 96, se tuvo que dar una serie de normas que realmente funcionaban, como les digo, desde la óptica del derecho de familia. Pero si ustedes leen la ley se preocupa ¿por qué? Porque no solamente hay que regular el tema de la familia, sino el hostigamiento sexual, la trata de personas, la violencia en los centros educativos, en los establecimientos de salud y la violencia en la comunidad. Es decir, estamos cumpliendo el mandato internacional. Finalmente, ¿qué es lo que queríamos? Lo que se quería era que nosotros teníamos que colocar el tema específico del enfoque de género. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Lo que queremos transmitir es que el tema de violencia tiene como causa, ¿qué cosa? La discriminación contra las mujeres, la discriminación de género. Entonces, ese es el verdadero origen que tiene la violencia contra la mujer. Y lo que se quiere resaltar en la ley es que este es un asunto ¿de qué? De desigualdad, que atenta contra el principio de igualdad jurídica. Es un asunto de abuso de poder, de inequidad en las relaciones que la mujer tiene frente a la sociedad, frente a la familia, frente a la comunidad, en realidad, frente al ejercicio de sus derechos. Pero fundamentalmente esta ley se iba a enfocar en el tema del resguardo de la integridad física, sexual, psicológica y traer como una cuestión que estaba en deuda pendiente la violencia económico-patrimonial que vamos a ver ahora de manera muy rápida porque me toca la introducción nada más. Es decir, investigamos en todas las leyes de Iberoamérica y nosotros estábamos en falta en cuanto a la regulación de ese tipo de violencia. Hay jurisprudencia en diferentes países que ustedes pueden revisar, también les voy a dejar ahí algún material, donde ya se está resolviendo sobre estos casos de violencia económica o patrimonial. Y el cambio también de algunos contenidos de lo que es la violencia psicológica. Se quiere dejar establecido plenamente que se trata de un control, de un poder que se ejerce sobre la mujer para poder discriminarla, ¿no? Para poder anularla y evitar que esta mujer se pueda desarrollar. Todo esto tiene que ver dentro del marco legal nacional e internacional también de igualdad de oportunidades. Entonces se trata de cambiar la mentalidad de la población y la mentalidad de los operadores en los enfoques que se tienen que aplicar cuando se aborden los casos de violencia contra la mujer. Por lo tanto, hay una serie de definiciones que ustedes van a encontrar en los diversos documentos, digamos, que se escriben o artículos, pero la palabra que se usa correctamente es violencia contra la mujer, porque como les digo, lo que se trata es de identificar este carácter estructural de la violencia y además se aplica la definición de los tratados internacionales, la Convención Belén do Pará, que habla de la violencia contra la mujer, y la Declaración contra la violencia contra la mujer. ¿Qué se quiso visibilizar? Visibilizar que la violencia contra la mujer se dirige, ¿no?, también principalmente a los que se llama hoy en el derecho enfocar la doble condición de vulnerabilidad. Es decir, no solamente estás en una situación de vulnerabilidad porque eres una mujer discriminada o violentada, sino que además se agrega a eso principalmente el tema si eres una mujer indígena, rural, campesina o discapacitada. Ahí debe haber un enfoque distinto sobre este tema y un abordaje de los casos de manera diferente. Tal es así que hoy en día el Poder Judicial, a través de una serie de buenas prácticas, está aplicando las 100 reglas de Brasilia y el protocolo de actuación judicial en materia de violencia familiar, de violencia de género, que ha aprobado la Cumbre Judicial Iberoamericana, que obliga a los operadores básicamente a considerar la doble condición de vulnerabilidad que tienen las mujeres. Adelante. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta en la ley que la definición que tenemos en la ley 3364 es básicamente la definición del artículo primero ¿de qué? De la Convención Belén do Pará, ¿no? Y ustedes van a darse cuenta que habla de violencia contra la mujer, ¿no? Violencia contra la mujer tanto en el ámbito público como en el privado. Nosotros hemos tomado como referente muchas normas de Iberoamérica, ¿no?, para poder hacer la estructura de la nueva norma, porque lo que se trataba era de hacer una nueva norma con enfoques diferentes.
¿Y cuál es la virtud de esta norma? Que en esta norma no solamente se contemplan principios, sino también enfoques. Es decir, cómo yo debo abordar, cómo yo debo ver este asunto de violencia contra la mujer, no ya desde un punto de vista subjetivo, trasladando mis subjetividades, mis propias percepciones de la vida, mis creencias religiosas, etcétera, sino objetivamente cómo debo abordar el caso de violencia contra la mujer, y para eso la ley me da una serie de enfoques y una serie de principios que es de obligatorio cumplimiento aplicar en los casos de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Adelante. Entonces, estos principios rectores, ¿de dónde los sacamos estos principios rectores? Hurgando en el derecho, en la legislación extranjera, pero principalmente se acudió a las fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde justamente había que tomar en consideración las recomendaciones, ¿no?, de estos organismos, fundamentalmente en la incorporación de determinados principios. ¿Cuál es el principio más importante que nos recomienda, ¿no?, la Comisión Interamericana en general para poder regular sobre una ley de violencia contra las mujeres? El principio de la debida diligencia. Quizás en base a este principio de la debida diligencia, los legisladores el año pasado se motivaron a hacer este plazo tan rápido. Pero esto surge como una consecuencia del caso que todos debemos conocer, el caso María da Peña. El caso María da Peña es un caso internacional que ocurrió en el Brasil y que gracias a ese caso que ocurrió en el Brasil, que no tengo tiempo de pasar el video, que sí lo tengo, pero se los dejo para disposición de todos ustedes, básicamente establece que el Estado brasilero tiene responsabilidad internacional porque no actuó con la debida diligencia en el caso de María da Peña. Y este caso trae como una serie de conclusiones que los países aplican en su legislación, ¿no?, para poder resolver los casos de violencia de género. Y ahí pues se descubre que en realidad el principio rector en materia de violencia contra las mujeres de la debida diligencia, y vamos a ver que el principio del interés superior del niño sale como resultado del análisis del caso del campo algodonero versus México. De ahí se recoge ese principio, es decir, esas niñas, ¿no?, en la ciudad Juárez, ustedes saben, en México, para resumir un poco el caso anterior de María da Peña, porque algunos de repente no lo conocen, es una señora de profesión farmacéutica que, primer mito, no, la mujer que sufre violencia no es la mujer que no tiene independencia económica, no es la mujer pobre, cualquier mujer de cualquier clase social, nivel social, cultural, económico puede sufrir violencia. Ella era farmacéutica y el esposo en reiteradas oportunidades ejercía violencia física, psicológica, económica sobre ella, y gracias a este caso la Comisión Interamericana rescata el concepto de violencia económica porque él la amenazaba de muerte justo para cobrar un seguro. Era bígamo y además él quería eliminarla porque ella era una mujer que no se sometía a las, disposiciones que él establecía en su relación, y finalmente casi se muere porque la última vez que él ataca, la quiso electrocutar, ella queda hemipléjica, y a raíz de eso esta señora forma una asociación internacional, una ONG, Clarem la ayuda, que es una organización internacional para resolver su problema en la Comisión Interamericana, pero de ahí se vuelve un símbolo en la región, y en base al caso de ella se aprueba en el Brasil la ley María da Peña, que también se las dejo a su disposición para que la lean porque el tiempo que tengo es bastante corto. Entonces, ¿qué nos enseña este caso? Que los estados tienen responsabilidad internacional cuando sus operadores no atienden los casos con la debida diligencia. Por esa razón, Brasil se le declara responsable internacionalmente por no cumplir con la debida diligencia, porque al agresor de esta señora, al esposo, el proceso penal demoraba mucho tiempo, ya estaba a punto de prescribir más de 15 años y no se resolvía el asunto,
¿Y qué se descubre en estos casos reales que se evalúan en la Comisión Interamericana y en la Corte? Algo muy importante, hay que tener en cuenta en el fenómeno de la violencia contra las mujeres, lo que decía la doctora Cuculiza, la escalada. ¿Por qué la rapidez? Porque la violencia comienza con una violencia psicológica, física, y va incrementando hasta llegar al feminicidio. Entonces, en el corazón de esta ley, en la exposición de motivos, que es lo que yo le transmito de manera resumida, se ha tenido en cuenta la escalada de la violencia y lo que se llama también el círculo de la luna de miel. Es decir, no crean que cuando la mujer se arrepiente es tonta, sino que es una consecuencia natural que toda mujer que sufre violencia tiene como una consecuencia natural que arrepentirse de haber denunciado. Entonces, ¿qué cosa nos dice, qué nos dice estas recomendaciones? Que hay que considerar el propio protocolo de actuación judicial, que cuando la mujer se arrepiente de haber denunciado o perdona a la pareja, es una cuestión natural que se produce en todas las mujeres que son violentadas, y que el operador no debe juzgarla mal, sino debe comprender que es un signo, que es un síntoma ¿de qué? De violencia contra las mujeres. Por lo tanto, todos los principios que ustedes ven ahí, yo les estoy resumiendo los más importantes, tienen una razón de ser, se han basado en alguna recomendación de algún organismo internacional, ya sea del sistema de Naciones Unidas, ya sea del sistema de protección de los derechos humanos interamericano. No son situaciones que se ha hecho una norma en laboratorio, ha tratado de juntarse la realidad con las recomendaciones internacionales. Adelante. Por lo tanto, la violencia física, la violencia psicológica, sexual, económico, patrimonial. ¿Por qué regulamos? ¿Por qué hemos cambiado algunos contenidos de la violencia psicológica? Porque se quiere dejar claramente establecido que lo que se busca en la violencia es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la violencia psicológica? ¿Cuál es la finalidad del que violenta psicológicamente? El control y afectar la autoestima. Esa es la finalidad. Entonces yo tengo que ir al fin que se está persiguiendo. Es el cambio de chip, el cambio de mentalidad en cuanto al tema de esta ley. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Controlar tu vida, no dejar que te desarrolles en igualdad de oportunidades. ¿Para qué? Para someterte, para tenerte sumisa. En el campo que sea en el acoso laboral, sea en la relación de pareja, sea en el tipo de violencia que sea. La violencia sexual, ¿de dónde hemos sacado nosotros la violencia sexual? No es que a alguien se le ocurrió poner un listado de violencia acá, violencia allá, no. Del caso peruano Castro versus Perú. Lo deben conocer. ¿Qué nos dice el caso Castro versus Perú? ¿Qué pasó con estas señoras? Habían sido condenadas por terroristas, pero que para torturarlas, ¿qué hacían? Las tenían desnudas frente a los oficiales del ejército. Entonces, ¿quién es el que revoluciona el concepto de violencia sexual en la región, en América? Gracias al caso Castro, porque no solamente es violencia sexual el delito de violación sexual es mucho más. Es la violación sexual cuando se convierte en tortura. El Perú sirvió de ¿qué? De fuente para poder desarrollar esta nueva concepción de violencia sexual. Lean el caso Castro versus Perú. Y ahí van a tener amplia información para entender lo que es la violencia sexual, lo que es la violación sexual, cuando se trata de delitos de lesa humanidad, es decir, una serie de situaciones que le van a servir para poder entender lo que es violencia sexual y no solamente quedarnos anclados en la tradicional concepción del derecho penal de la violación sexual. Es más, vamos más allá todavía. ¿Qué es lo que queríamos? Queríamos entrar a decirle al derecho penal. Derecho penal, tú te has dedicado solamente al sujeto activo del delito. Pero en el siglo XXI tenemos que luchar por los derechos ¿de quién? Del sujeto pasivo del delito. Y por lo tanto se incorpora un nuevo concepto que es el concepto de la victimización. Es decir, tener toda una especialidad en victimización. Hoy en día se dictan cursos en diferentes universidades del mundo sobre este tema. Por ejemplo, el tema de la cámara Gesell es una consecuencia de la aplicación de la no revictimización. Entonces,
en base a ese principio de la no victimización, también se incorpora dentro de lo que es la violencia sexual. No pensemos que esta ley es solamente un tema de violencia familiar. Entonces, quitándonos esa manera de pensar, vamos a enfocar el tema de otra manera, porque va a haber una situación de tener en cuenta la escalada de la violencia. Violencia económica o patrimonial. Adelante. El caso María da Peña es el caso 12051, violencia, discriminación, el deber de debida diligencia. Ahí lo pueden revisar. Adelante. El resumen ya se los he dicho. Este es el video que, bueno, acá quiero quedarme. ¿Qué es lo que tenemos nosotros de nuevo que hemos adoptado del sistema interamericano? En primer lugar, hemos definido los nuevos tipos de violencia gracias a las recomendaciones de este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo más importante? Los tipos de violencia, ¿no? Y definir lo que es violencia doméstica y familiar contra la mujer, sobre todo preocuparnos del tema de la recuperación y reeducación del agresor, porque a los estados, ¿qué les interesa? ¿A meterlos a todos a la cárcel? No, le interesa que a esa persona hay que reeducarla y recuperarla para la sociedad. El propósito no es que se reconcilie la pareja, el propósito es que las personas vivan libres de violencia. Por lo tanto, ese concepto familiarista no se aplica en esta especialidad que es derecho de las mujeres. Adelante. Entonces, ¿qué ocurre en el caso que ustedes ven acá en María da Peña? ¿Qué pasa con los pagos alimentarios del esposo de María da Peña con ella en Brasil? No quería pagarle la pensión de alimentos. Y ese no quererle pagar la pensión de alimentos, ¿qué consecuencia traía en ella? Que no podía comprar medicamentos, no podía autosostenerse, vivía en un estado severo de dependencia. Entonces, a raíz de esta situación, se considera no solamente el caso que él era bígamo y tenía un hijo en Colombia y que había vendido las propiedades de ella, que vendía los automóviles, es decir, la comenzaba a empobrecer. Ese empobrecimiento que realiza el varón de la mujer, independientemente que sea ama de casa o profesional, eso es violencia económica. Es decir, ¿cuántas personas ustedes conocen que renuncian a sus trabajos cuando son demandados por alimentos? ¿Cuántas personas ustedes conocen que los despiden del trabajo? ¡Qué casualidad! O que traspasan sus bienes a la mamá, o que se hacen demandar por la suegra, se hacen demandar por la madre. ¿Eso qué cosa es? Violencia económica. Entonces, miren, a raíz de un caso tipo que llega al sistema de protección de derechos humanos, ¿no?, interamericano, se sacan una serie de conclusiones y recomendaciones para los estados. Adelante. Las preguntas se las dejo acá. ¿Qué tipo? A ver, perdón, un ratito. Bueno, ¿por qué el Estado brasileño tiene responsabilidad internacional? Adelante. ¿No? El primer caso que aplica la Convención Belém do Pará, ¿cuál es? El caso María da Peña. Adelante. Por favor, adelante para pasar. Muy bien. Entonces, ¿el Perú qué decide? El Perú decide definir el principio de intervención inmediata. ¿Por qué? Y oportuna, no profunda, y oportuna. Y oportuna. ¿Cómo lo define? ¿A quién le da el mandato? A la policía y a la Policía Nacional. Deben actuar en forma oportuna, sin dilación, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección, ¿no es cierto? Y que se utilice el mínimo de formalismo. Hay algunas cortes superiores de justicia del país que están haciendo lo que se llama las maratones de audiencia, estaban haciendo antes de la ley las maratones de audiencia familiar o maratónicas audiencias de audiencia familiar. Ahora con la nueva ley yo lo dudo, ¿no? Serán maratones porque se quedan hasta tarde, pero nada más, ¿no? Entonces, adelante. Adelante, por favor. Este caso Campo Algodonero versus México también se tomó en consideración para la elaboración de la ley. Básicamente, ¿qué aportó este caso? Ustedes saben que en México, en la ciudad de Juárez,
hay una cuestión de violencia contra la mujer, porque hay muchos abusos sexuales que quedaron impunes en su oportunidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos hace ver este caso? Que para resolver un caso de estereotipo de género, ¿qué decía la policía mexicana cuando se perdieron las chicas en la ciudad Juárez? Adelante, estas son unas voladas. Estas son unas voladas. Se fueron con el novio. Eso está prohibido. Disculpen que sea tan incisiva, pero le ponga tanto corazón a esto. Eso se denomina aplicar estereotipos de género. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una concepción de cómo es la mujer, ¿no? Cuál es el rol que le toca en la sociedad, y yo veo una señora que está con minifalda, digo, ya, pues a esta no, seguramente es una volada, es una, no sé cómo lo dicen acá, una playgirl, no sé, lo que quieran, o sea, la estigmatizo. Eso está prohibido. Eso es un atentado contra la dignidad de una mujer, es la discriminación, independientemente que la mujer ejerza inclusive la ley de feminicidio. Si se habla de turismo sexual, prostitución, todas tienen el mismo derecho y nadie puede ser estereotipada ni discriminada. Porque lo que se trata es de respetar la dignidad de la mujer. Por eso esta es una especialidad de derecho de las mujeres. Dejemos de ver este tema como un tema de derecho de familia. No se trata de amistar a la pareja, se trata de respetar, como dice la Comisión Interamericana, de dejar de usar esos términos que aparecieron en el acta de la Policía Mexicana. Espero que nuestra Policía Nacional seguramente no ocurra esas cosas. Al contrario, ustedes dan un ejemplo en el sistema de que jamás van a ocurrir este tipo de pensamientos porque eso se denomina aplicar estereotipos de género. O sea, yo no puedo, si yo soy una mujer soltera, divorciada, yo no puedo mirar a la otra con mi lupa, con mi óptica, con mi visión de vida. Tengo que aplicarle a esa persona criterios objetivos para resolver su caso. Yo no puedo transferir en una cuestión de espejo mis problemas hacia los demás. Por eso que esta ley dice bien claro, usted, señor operador, señora, me aplica los principios y me aplica los enfoques. Esto es un cambio de chip. Qué lástima que la parte procesal no funcione. Adelante. Entonces, cuando yo hablo del estereotipo de género, ¿a qué me refiero? A que yo a la mujer le doy atributos, características, papeles que deben ser ejecutados por hombres y por mujeres. Entonces, ¿qué cosa pasa? Que básicamente esto no solamente es una cuestión que se presenta en la relación de familia, sino principalmente los estereotipos de género, ¿en dónde se presentan? ¿Ah? Relaciones de pareja, la sociedad, la comunidad, laboralmente. ¿O no? Laboralmente, ¿no? Adelante. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a la ley? ¿Qué es lo que la ley, cómo se elaboró la ley, en base a qué conceptos? Primero, tenemos que decirle a todos los operadores que cambien el chip. No me apliquen estereotipos de género, porque el que me aplique estereotipos de género va a seguir la misma suerte el Perú que México o que otros países. Segundo lugar, tienen que visibilizar a la niña. Cuando hay violencia en una familia, también hay violencia de los niños, niñas y adolescentes. Y yo ahí no le puedo aplicar los mismos criterios de género porque ahí se les aplica el interés superior del niño, que es una problemática que hay que abordar con otros enfoques. Diferente a la violencia. Una cosa es el tema de género y otra cosa es el tema particular de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que puede haber maltrato infantil, que puede haber una serie de situaciones que tienen que ver de manera especial con su naturaleza de los niños. En tercer lugar, había que salvaguardar no solamente la integridad, porque ya pasó de moda solamente ver la integridad de la víctima. En caso de violencia de género, ¿quién también se afecta? La familia que está alrededor de esa persona, o sea, la víctima y la familia. Por eso que las indemnizaciones que se han dado han sido no solamente a las víctimas de violencia, sino también a sus familiares. En ese sentido ha estado por lo tanto, ¿qué es a lo que se apunta? A la reparación integral. ¿Qué entendemos por reparación integral? Miren lo que nos dicen. Bueno, ustedes como Perú, la reparación integral le dice que el Ministerio de Salud se encargue, que se encargue el Estado, que se encarguen los programas sociales.
No, te dice la Comisión Interamericana, es tu responsabilidad. Debería tener hasta una atención privada, porque a mí como Estado me debe interesar que esa mujer, ¿qué cosa? Se empodere, ¿para qué? Para que tenga igualdad de oportunidades, ¿y para qué? ¿Han leído el estudio de la Universidad San Martín de Porres sobre análisis económico de la violencia? Los efectos que tiene en la economía, ¿no? Lean, o sea, es las consecuencias. ¿Y qué queremos? La rehabilitación. ¿Para quién la rehabilitación? ¿Solo es un tema de problema del hombre con la mujer? ¿Es una pelea de sexos, de géneros? ¿Qué cosa es lo que pretende esta ley? La rehabilitación, ¿tanto de quién? Del hombre como la mujer, pero también del hombre en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque al Estado le debe interesar que ese varón le hace daño no vivir en esa situación de violencia. Pero no solamente pensemos que el varón es el que ejecuta violencia contra las mujeres, también somos las propias mujeres que ejecutamos violencia contra las mujeres. O sea, no es un tema de guerra de sexos, es un tema, por ejemplo, una madre que ve que su hija está embarazada y la golpea y la maltrata porque con esa hipocresía de que sale embarazada, que porque me has decepcionado, no sé qué, ¿no? En sociedad hipócrita, ¿qué pasa con esa chica? Lo que hace esa señora, ¿qué cosa es? Violencia contra la mujer. Y si la llega a matar, como hubo un caso en Chorrillos, ¿qué cosa es eso? Feminicidio. Feminicidio, no es que un hombre mate a una mujer. Es decir, a ti te asesinan por tu condición de mujer, porque tú no has cumplido los roles que te da la sociedad o porque simplemente en ti ya no pueden ejercer control o poder. Porque las relaciones de pareja no son democráticas, son relaciones de poder, sí o no en nuestro país. Eso es lo que se trata con esta ley, por eso ese es el fondo de la ley. Adelante. Entonces, pasemos, porque ya me avisa, por favor, porque yo me puedo pasar. ¿Qué hora es? Adelante. Ya, el caso de Raquel Martín de Mejía también se tomó en consideración para la elaboración de esta ley, el caso de violencia sexual y acceso a la justicia, que es un tema de violencia, el tema de violencia contra la mujer es un tema de acceso a la justicia, cuando llega al sistema. ¿Cómo ayudamos a esa mujer cuando llega al sistema? ¿No? Entonces acá también tenemos para leerlo, caso 109070. ¿Qué cosa es la violencia para la Convención Interamericana? Lo importante es que la violencia se cometa con un fin. O sea, ¿qué nos debe interesar en la ley de violencia contra la mujer? ¿El acto en sí o la finalidad? La finalidad, ese es el cambio. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Ya parece yo que tengo un colo acá. Sí, es verdad, esa es la finalidad. ¿No? Eso es lo que a mí me interesa, el cometido con un fin. Por esa razón se modifica la ley. Adelante. El caso que ya les dije, penal Miguel Castro Castro versus Perú, es lo que modifica todo el tema de la concepción de violencia sexual en la región. Y sirve como precedente para Europa y, sí, termino. Esta ley contiene los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos acerca de la violencia contra las mujeres, las recomendaciones, como les repito, los organismos internacionales, pero también hoy en día los operadores jurisdiccionales están obligados a aplicar el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial en materia de violencia contra las mujeres. Dan los pasos, cómo debe aplicarse, cómo deben abordarse los casos de violencia contra las mujeres, independientemente del ámbito en que se produzcan. Entonces, el otro tema es que básicamente los deberes que tenemos los estados, ¿cuál es el principal deber que tiene el Estado peruano en el tema de derecho de las mujeres? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es prevenir? Como operadores, ¿cuál sería el principal deber? Erradicar. ¿Cómo vamos a erradicar? ¿A través de qué? Erradicar, pero en un proceso ¿ah? ¿Qué es una medida de protección de acuerdo a la nueva ley?
Creo que lo va a decir otro expositor, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Ah? Lo que le interesa en la responsabilidad del Estado es que la mujer esté libre de violencia y esté en igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Se encuentra en igualdad de oportunidades. Quiere decir que la preocupación no debe ser que no se quede sola, que no pierda su familia. ¿Por qué? Porque aplicando la escalada de violencia, la mayoría de casos de violencia que se dan y se tuvieron en cuenta en las estadísticas, ¿qué personas en las relaciones de pareja sufren más de violencia? ¿Las personas casadas o los convivientes? ¿O las personas solteras o las casadas? Para terminar mi exposición. ¿Qué dicen las estadísticas? El número uno son los solteros y las solteras y las convivientes. ¿Por qué razón? Porque si no hay un vínculo, no hay forma no. ¿Qué es lo que le falta a la otra parte? ¿Por qué la mayoría de convivientes y personas solteras son las que encumbran las estadísticas en materia de violencia contra las mujeres? Son las que más sufren. ¿Por qué sus agresores van más contra ellas que contra el grupo de personas casadas? Estadísticamente, ¿por qué son los más? La primera causa es porque la mujer rompe la relación. Por eso que se da mucha violencia en parejas, en ex parejas, o porque quiere romper la relación, o porque quiere terminar la relación, o porque no se somete a las disposiciones del varón. Entonces es un tema cultural. Como es un tema cultural, el tema preventivo, ¿a quién le toca? Al Estado, a través del Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, pero en el abordaje de este tema, ¿quién es el que debe, qué es lo que se debe? Así es. ¿Es sancionar solamente? Rehabilitar y como última ratio, la sanción. Bueno, muchas gracias, yo les doy las diapositivas con ustedes.